Hola, en esta ocasión vamos a revisar las generalidades del sistema cardiovascular. Nos vamos a enfocar en sus componentes, en la circulación y en el ciclo cardíaco. Vamos a empezar por enlistar algunas de sus características. Como su nombre lo indica, este sistema está conformado por el corazón y los vasos sanguíneos. Estas estructuras en su interior contienen un tejido muy importante, contienen a la sangre. Y la sangre se encuentra en un flujo continuo a través de todo el cuerpo, impulsada justamente por el corazón y distribuida por los vasos sanguíneos. A este fenómeno se le conoce como la circulación. Circulación sanguínea o circulación cardiovascular. Y tiene dos funciones principales. La primera, quizás la más importante, es la nutrición de las células del cuerpo. Esto lo vamos a lograr aportándoles gases como el oxígeno y los nutrientes propiamente, que serían los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Y al tiempo en que les aportamos estos nutrientes, también este sistema se va a encargar de la recolección de sus productos metabólicos, como cuáles, en este caso sería el dióxido de carbono y algunas otras moléculas que pueden llegar a ser tóxicas, como la urea, la creatinina, el ácido úrico, entre otros. Es tan importante la función de este sistema que el volumen sanguíneo que llega a cada víscera para que pueda funcionar de forma correcta puede ser medido en mililitros por minuto. Y a esto se le conoce como perfusión orgánica. Otra vez, ¿qué es la perfusión orgánica? Es el volumen sanguíneo medido en mililitros por minuto que es necesario para el correcto funcionamiento de un órgano o víscera. En el momento en el que se pierde la perfusión, cuando disminuye, por ejemplo, decimos que entramos en un estado de choque, es decir, de hipoperfusión. Y si no se corrige esta situación, nos puede llevar, por lo tanto, a la disfunción de la víscera u órgano en cuestión. Y esto, a final de cuentas, puede ser fatal. Muy bien, ya que enlistamos estos puntos iniciales, ahora vamos a revisar de forma más detallada cuáles son los componentes y definirlos. Vamos a poner entonces componentes del sistema cardiovascular. Ya habíamos mencionado que el componente principal es el corazón. El corazón es una víscera hueca que tiene 4 cavidades. Hacia atrás 2 atrios y hacia adelante 2 ventrículos. Atrios y ventrículos. Respectivamente hay un atrio derecho y un atrio izquierdo, y lo mismo con los ventrículos, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Los atrios son los que van a recibir la sangre procedente de todo el cuerpo a través de unos vasos muy importantes que son las venas. Por lo tanto, ¿cómo definimos una vena? Es un vaso sanguíneo que lleva sangre hacia el corazón, y específicamente, ¿a qué cavidades del corazón? A los atrios. Una vez que la sangre ya se encuentra en los atrios, ahora va a pasar hacia los ventrículos. De atrio derecho a ventrículo derecho y de atrio izquierdo a ventrículo izquierdo, respectivamente. Cuando la sangre ahora se encuentra en los ventrículos, al contraerse el corazón, va a expulsar esta sangre ahora a través de otros vasos sanguíneos, que en este caso van a ser las arterias. Por lo tanto,
¿Cómo definimos una arteria? Un vaso sanguíneo que lleva sangre desde el corazón. ¿Y desde el corazón hacia dónde? Hacia todas las vísceras, con la intención de llegar a todas las células del cuerpo. Entonces, las arterias, conforme se van alejando del corazón, se van ramificando y se van haciendo cada vez más delgaditas. Partimos de una arteria, la más grande de todo el cuerpo, que corresponde a la aorta, y estas arterias poco a poco se van ramificando hasta que llegamos a las arterias más pequeñas de todo el cuerpo, que se les conocen como arteriolas. Las arteriolas van a entrar a una red de vasos sanguíneos que son lo mismo, los más pequeños de todo el cuerpo. Es decir, van a entrar a la red de capilares. La red capilar es donde específicamente se va a realizar el intercambio de gases y nutrientes ya como tal a todas las células del cuerpo. Es aquí donde les vamos a dejar el oxígeno y vamos a tomar el dióxido de carbono. Por lo tanto, cuando atravesamos esta red capilar, ahora los vasos que salen desde aquí son las venas más pequeñitas, es decir, las vénulas. Las vénulas se van uniendo y van formando cada vez vasos más grandes para formar como tal ahora a las venas. Y este flujo sanguíneo que viene a través de las venas, como ya habíamos comentado, ahora regresa al corazón a nivel de los atrios. Entonces, básicamente, este es el esquema que corresponde a la circulación, cómo debe ser continua y en un sentido de manera exclusiva. Vamos a retomar las definiciones muy importantes. Una vena se define entonces como un vaso que lleva sangre hacia el corazón. Pero vean, independientemente del gas que transporten. La contraparte son las arterias. Las arterias, por lo tanto, son vasos sanguíneos que salen o llevan sangre desde el corazón. Y lo mismo, independientemente del gas que lleven. ¿Por qué les comento esto? Generalmente hemos aprendido que las venas transportan un gas, que transportan el dióxido de carbono, mientras que las arterias transportan el oxígeno. Y hasta cierto punto es correcto, pero hay sus excepciones. Entonces, para resaltar estas excepciones, podemos definir esta regla. La mayoría de las venas transportan sangre con dióxido de carbono, a excepción de dos. Excepto, entonces, las venas pulmonares y la vena umbilical. Esta vena es impar. Retomando, entonces, la mayoría de las venas transportan sangre con dióxido de carbono, a excepción de dos, que por lo tanto van a transportar sangre con oxígeno. ¿Cuáles son estas excepciones a las venas? Las venas pulmonares y la vena umbilical. Lo mismo ocurre con las arterias. La mayoría de las arterias, por lo tanto, transportan sangre rica en oxígeno. Pero tenemos un par de excepciones. La primera ahora es las arterias pulmonares y en este caso también las arterias umbilicales. Nos vamos a enfocar sobre todo en entender en este momento las venas y arterias pulmonares y
Los vasos umbilicales, quiero que en este momento los empiecen a conocer, a memorizar. Más adelante llegaremos a explicarlo de forma más detallada. Pero en este momento, como les comento, nos vamos a enfocar sobre todo en estos vasos. Entonces aquí rompemos justamente un poco esta regla que habíamos aprendido en cuanto a los gases que se transportan por las venas y los gases que se transportan por las arterias. Teniendo ahora estos conceptos, vamos a revisar como tal la circulación. La circulación la podemos dividir en dos. Tenemos la circulación menor y por lo tanto la circulación mayor. La menor también llamada circulación pulmonar y la mayor también llamada circulación sistémica. Entonces vamos a notar lo siguiente. La circulación menor o pulmonar inicia en el ventrículo derecho y termina en el atrio izquierdo. Mientras que la circulación mayor o sistémica inicia en el ventrículo izquierdo y termina en el atrio derecho. Como podemos observar, en estas dos divisiones de la circulación ocurren de forma invertida. Entonces, en la circulación menor empezamos en un ventrículo y terminamos en una aurícula. Lo mismo en la mayor, ¿ya vieron? Empezamos en un ventrículo y terminamos en una aurícula, pero de forma cruzada. Entonces, circulación menor, empezamos en ventrículo derecho y terminamos en aurícula o atrio izquierdo. Paréntesis, atrio o aurícula en este momento corresponden a la misma cavidad cardíaca, ¿sale? Muy bien. Y la circulación mayor o sistémica va a dar inicio en el ventrículo izquierdo y por lo tanto va a terminar de forma cruzada en el atrio o aurícula derecha. No perdamos esto de vista. Lo vamos a detallar en el siguiente diagrama. Vamos a notar justamente ya las cavidades ahora por separado. Vamos a poner el atrio derecho y el atrio izquierdo. Por aquí abajo vamos a poner ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. De forma normal, estas cavidades del corazón no se comunican porque tenemos unos tabiques que las separan, ¿sale? Entonces, el tabique o septo que separa a los atrios es el tabique interatrial o interauricular. Y el tabique que separa a los ventrículos corresponde al tabique o septo interventricular. Entonces, no olvidemos, las cavidades están separadas de manera normal en el corazón. Las cavidades derechas de las cavidades izquierdas, respectivamente, por un septo interatrial y un septo interventricular. Pero las cavidades del mismo lado sí se pueden comunicar, es decir, el atrio derecho se va a comunicar con el ventrículo derecho y el atrio izquierdo se va a comunicar con el ventrículo izquierdo. Muy bien, vamos a empezar con el atrio derecho. Esta cavidad va a recibir la sangre procedente de todo el cuerpo, ¿sale? Esta sangre la va a recibir a través de dos grandes vasos, de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Entonces, estos vasos sanguíneos
aquí confluye sangre procedente de todo el cuerpo. Por lo tanto, es sangre rica en dióxido de carbono. Entonces, estas venas cavas, como la mayoría de las venas, están llevando sangre con dióxido de carbono hacia el atrio derecho. Ya que la sangre se encuentra a nivel del atrio derecho, ahora va a pasar hacia el ventrículo derecho. Estas cavidades tienen una compuerta que las está separando. La compuerta, que pues se abre y se cierra justamente durante el ciclo cardíaco, corresponde a la valva tricúspide. Entonces, cuando la sangre va a pasar del atrio al ventrículo derecho, tenemos que atravesar la valva tricúspide. Y de esta forma, entonces ya nos ubicamos, ahora sí, en el ventrículo derecho. El corazón ahora tiene que expulsar la sangre que llegó a este ventrículo. Y para expulsarla debemos pasar otra compuerta, que en este caso ahora va a ser la valva pulmonar. Cuando la sangre entonces atraviesa la valva pulmonar, va a pasar desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Aquí hay que recordar un detalle anatómico. Primero tenemos el tronco pulmonar. El tronco pulmonar, y de aquí se divide en una arteria pulmonar izquierda y una derecha respectivamente. Entonces nada más recordamos que de estos vasos nos referimos, ya sabemos, al tronco de la pulmonar y a las dos arterias pulmonares respectivamente, izquierda y derecha. Entonces, este flujo que viene hacia las arterias pulmonares, hacia donde se dirige, como su nombre lo indica, este flujo se dirige hacia los pulmones. ¿Y cuál será la importancia? No la pierdan de vista. Estamos resaltando estas estructuras con azul porque acuérdense que la sangre que estamos transportando es rica en dióxido de carbono. Pero en algún punto ese dióxido de carbono se tiene que intercambiar con oxígeno. Y el oxígeno, pues, ¿de dónde lo obtenemos? Del aire a través de la respiración. Entonces es por eso que estamos llevando este flujo hacia los pulmones. Entonces, en los pulmones vamos a realizar el llamado intercambio gaseoso. Es decir, vamos a entregar el dióxido de carbono y vamos a recibir oxígeno. A este proceso también se le conoce como la hematosis. Muy bien, entonces el objetivo de enviar este flujo con sangre desoxigenada hacia los pulmones es para que justamente intercambiemos ese dióxido de carbono que trae consigo la sangre venosa y que ahora recibamos a nivel pulmonar el oxígeno. Cuando la sangre ya realizó este intercambio gaseoso, ahora de los pulmones tenemos que regresar hacia el corazón para que desde el corazón esta sangre con oxígeno pueda ser distribuida hacia todo el cuerpo. ¿Sale? Entonces, ya que realizamos el intercambio gaseoso, vamos a regresar hacia el corazón. ¿Y se acuerdan cuáles eran los vasos sanguíneos que llevaban sangre hacia el corazón? ¿Cuáles eran? Eran las venas.
independientemente del gas que transportaran. Y en este caso, ¿cuáles venas serán? Si están surgiendo desde los pulmones hacia el corazón, pues así se les conoce, venas pulmonares. Conclusión: ¿qué gas transporta la sangre que fluye a través de las venas pulmonares? Aquí ya tenemos justamente nuestra excepción. Es sangre rica en oxígeno. Y como pueden observar, la primera división de la circulación que describimos fue justamente la circulación pulmonar, porque empezamos en el ventrículo derecho, nos dirigimos hacia los pulmones para realizar el intercambio gaseoso, y ahora, ya que esta sangre es rica en oxígeno, vamos a regresar a través de las venas pulmonares hacia cuáles cavidades cardíacas. Fíjense, empezamos en ventrículo derecho, entonces en cuál cavidad cardíaca vamos a terminar esta primera circulación menoropulmonar, en el atrio izquierdo. ¿Cuál fue el objetivo de la circulación menoropulmonar? El realizar el intercambio gaseoso, el llevar la sangre con dióxido de carbono hacia los pulmones, recibir el oxígeno, y ya que tenemos esta sangre oxigenada, ahora regresarla al corazón, específicamente al atrio izquierdo. No lo olvidemos entonces, circulación menoropulmonar inició en ventrículo derecho y terminó en aurícula izquierda. Ahora, la siguiente parte del diagrama nos vamos a enfocar en cavidades izquierdas y por lo tanto en la circulación mayor o sistémica. Atrio y aurícula, ya les había comentado, no se vayan a confundir, lo tomamos como sinónimo en este momento, ¿sale? Corresponde a estas cavidades del corazón. Entonces, el atrio izquierdo está recibiendo sangre procedente de ¿cuáles vasos? ¿Cuáles son estos vasos que recibe el atrio izquierdo? Las venas pulmonares. Dos son derechas y dos son izquierdas. ¿Sale? Entonces, esa sangre oxigenada procedente de las venas pulmonares llega al atrio izquierdo. Ya que nos encontramos en el atrio izquierdo, ahora esta sangre va a pasar hacia el ventrículo izquierdo. Y aquí, al igual que del lado derecho, vamos a atravesar una compuerta. Recuerden que la compuerta del lado derecho era la valva tricúspide. Entonces, la compuerta, ahora que se encuentra entre cavidades izquierdas, corresponde a la valva mitral o bicúspide. La sangre entonces tiene que atravesar la valva mitral o bicúspide para poder pasar del atrio izquierdo hacia el ventrículo izquierdo. Ya que nos encontramos en el ventrículo izquierdo, cuando el corazón se contraiga, ahora va a expulsar la sangre del ventrículo izquierdo a otro vaso sanguíneo. ¿Qué vaso sanguíneo será? Si vamos a llevar sangre desde el corazón y estamos saliendo de un ventrículo, ¿qué será? ¿Vena o arteria? Pues justamente una arteria, ¿sale? Entonces, cuando el ventrículo izquierdo se contraiga, va a expulsar la sangre hacia la arteria más grande del cuerpo, es decir, la arteria aorta. Y también debemos atravesar una segunda compuerta. ¿Se acuerdan que del lado derecho, para empezar a comparar, cuando salíamos del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, atravesábamos la valva pulmonar? Del lado izquierdo va a ser similar. Para pasar del ventrículo izquierdo hacia la aorta,
vamos a atravesar la valva aórtica. Y entonces, el flujo sanguíneo, al encontrarse ya en la aorta, ahora sí se puede distribuir hacia todos los tejidos corporales, hacia todos los órganos o vísceras. Entonces vamos a poner aquí, de la aorta se va a distribuir hacia todos los tejidos corporales. Recuerden que las arterias, conforme se alejan del corazón, se van haciendo cada vez más pequeñas. La aorta es la arteria que tiene el mayor calibre, y conforme se va ramificando para llegar a todos los tejidos, pues estas ramas se van haciendo más y más pequeñas. ¿Se acuerdan que las arterias más pequeñitas correspondían a las arteriolas? Vamos a retomar ese punto. Y las arteriolas, a nivel de los tejidos, van a entrar ¿a dónde? ¿Se acuerdan a cuál red de vasos entraban las arteriolas? Entran a la red de capilares. Ahora, a nivel de los capilares, en todos los tejidos, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a entregar el oxígeno a las células y vamos a recibir el dióxido de carbono. ¿Sale? Ya cumplimos con la función. Llevamos la sangre a todos los tejidos para proporcionarles su oxígeno y sus nutrientes, pero al mismo tiempo también recibir el dióxido de carbono. Por lo tanto, ¿cuáles eran los vasitos sanguíneos que salían de la red capilar? Eran las vénulas. Y por lo tanto, las vénulas ahora van a transportar sangre rica en dióxido de carbono. Todas las vénulas, van a ir confluyendo para formar venas cada vez más grandes. Y finalmente, ¿cuáles serán algunas venas de las más grandes que ya llegan al corazón? ¿Se acuerdan? Con sangre desoxigenada, claro. Teníamos a la vena cava superior y a la vena cava inferior. Y desde aquí, ¿a qué cavidad del corazón llegamos? ¿Se acuerdan? Hacia el atrio derecho. Conclusión. ¿Dónde empezamos esta circulación? Empezamos a nivel del ventrículo izquierdo, que previamente había recibido sangre procedente del atrio izquierdo. Y ya habíamos comentado en la primera parte de la circulación que la circulación pulmonar empezaba en ventrículo derecho y terminaba en atrio izquierdo. Ahora, la sangre que pasa al ventrículo izquierdo, aquí vamos a empezar la circulación mayor o sistémica. Desde el ventrículo izquierdo, la sangre va a pasar hacia la aorta a través de la valva aórtica y desde aquí se va a distribuir a todos los tejidos del cuerpo. A nivel de la red capilar vamos a tener el intercambio gaseoso, es decir, le vamos a dar a las células el oxígeno y vamos a recibir su dióxido de carbono. Por lo tanto, cuando salgamos de esta red capilar, los vasos que salen corresponden a las vénulas que llevan, por lo tanto, ya sangre con dióxido de carbono. Estas vénulas van confluyendo, haciendo vasos cada vez más grandes y finalmente forman, por ejemplo, a la vena cava superior, a la vena cava inferior y terminan desembocando a nivel del atrio derecho. Entonces aquí terminamos la circulación mayor o sistémica. Recordemos, empezamos en ventrículo izquierdo y terminamos en atrio derecho. ¿Y cuál es la función? Distribuir ese oxígeno que habíamos recibido previamente en la circulación pulmonar, llevarla hacia todos los tejidos corporales y finalmente recolectar ese dióxido de carbono para llevarlo nuevamente hacia el atrio derecho. Ya que nos encontramos en el atrio derecho, nuevamente vamos a pasar al ventrículo derecho y viceversa. Por eso,
es que se le conoce como circulación, porque la sangre no se detiene. Todo el tiempo está pasando a través de estas cavidades y pues recorriendo justamente todo el cuerpo. Entonces, lo vimos de esta forma, por separado, para entender justamente la circulación mayor, la circulación menor. Solo quiero que recuerden que el corazón se contrae de forma rítmica. Es decir, se contraen al mismo tiempo los atrios, luego se relajan los atrios y ahora se contraen los dos ventrículos. Entonces, constantemente la sangre llega a los atrios, estos se llenan, ya que están llenos, ahora se vacían hacia los ventrículos. Entonces los ventrículos se llenan y ya que se llenaron, ahora van a expulsar la sangre a través de sus respectivas arterias. Entonces esto nos lleva a identificar las fases del ciclo cardíaco. ¿Cuáles son las fases del ciclo cardíaco? Tenemos la sístole y la diástole. Estos dos conceptos los vamos a entender refiriéndonos a los ventrículos, ¿sale? Entonces, durante la sístole, acuérdense, sístole se cierran los ventrículos, es decir, se contraen, y durante la diástole se relajan o se dilatan, para entenderlo un poquito mejor y asociarlo con las palabras, ¿sale? Entonces, sístole se cierran los ventrículos, o sea, se contraen. Diástole se relajan los ventrículos, o sea, se dilatan, ¿sale? Vamos otra vez de regreso a nuestro esquema. ¿Qué ocurre otra vez durante la sístole? Durante la sístole los ventrículos se contraen, es decir, la sangre que había llegado hasta estos sale expulsada respectivamente hacia la arteria pulmonar y hacia la aorta. Por lo tanto, ¿qué tiene que ocurrir con las valvas pulmonar y aórtica? ¿Se tendrán que abrir o se tendrán que cerrar? Entonces, si necesitamos pasar desde los ventrículos hacia las arterias, durante la sístole se van a abrir las valvas aórtica y pulmonar respectivamente. Ahora, ¿qué ocurre cuando los ventrículos ya se vaciaron? Ya que ocurrió la sístole, ahora viene la diástole. Entonces los ventrículos ahora se tienen que dilatar, se tienen que relajar para poder llenarse nuevamente. Entonces durante la diástole, cuando el ventrículo se relaja, permite que la sangre pase desde sus respectivos atrios a través de las valvas mitral y tricúspide respectivamente. Entonces otra vez, durante la sístole, la sangre sale de los ventrículos hacia sus respectivas arterias, a través de la valva pulmonar y valva aórtica respectivamente. Durante la diástole, el ventrículo se relaja, se dilata. Esto permite que la sangre pase desde los atrios hacia su respectivo ventrículo. Pero en este caso vamos a atravesar ahora las otras dos compuertas, la valva tricúspide y la valva mitral o bicúspide. Y de esta forma pues es rítmico. Los ventrículos constantemente se están contrayendo y ya que se contrayeron, se relajan, se llenan y vuelven a contraerse y viceversa. Entonces estamos de forma continua entre la sístole y la diástole. Vamos a anotar estos puntos con respecto a las valvas. Durante la sístole, entonces, ¿cuáles valvas se abren? ¿Y cuáles valvas se cierran?
Durante la sístole, recuerden, se contrae, se cierra el ventrículo. Por lo tanto, tienen que abrirse la valva pulmonar y la valva aórtica. Y por lo tanto, ¿cuáles tienen que cerrarse? Tienen que cerrarse la tricúspide y la mitral. Paréntesis. Las valvas pulmonar y aórtica también se les conoce como semilunares, valvas semilunares. Y las valvas tricúspide y mitral se les conocen por su localización como valvas atrioventriculares. Otra vez se los muestro en el esquema. La valva tricúspide y mitral o bicúspide se les conoce como valvas atrioventriculares por su localización, mientras que a la valva pulmonar y a la valva aórtica se les conocen como valvas semilunares. Entonces, lo que estamos analizando es que al tiempo que se abren un grupo de valvas, tienen que cerrarse las otras y viceversa. No pueden estar las 4 valvas abiertas al mismo tiempo, ¿sale? Entonces, durante la sístole, como los ventrículos se cierran, se contraen y expulsan la sangre, tienen que abrirse las valvas semilunares y por lo tanto se tienen que cerrar las valvas atrioventriculares. En la diástole ocurre lo contrario. Como el ventrículo se relaja, entonces tienen que abrirse las valvas atrioventriculares y de esta forma permitir el paso de la sangre de atrios hacia ventrículos y por lo tanto, ¿cuáles se tendrán que cerrar? En este caso, las semilunares. Entonces vamos a agregar aquí, durante la diástole ocurre lo contrario. Entonces, unas valvas abren y las otras cierran. A ver, ¿cuáles valvas abren durante la diástole? Las atrioventriculares. Por lo tanto, ¿cuáles se cierran? Las semilunares. ¿Cuáles son las atrioventriculares? Otra vez, mitral y tricúspide. ¿Y cuáles son las semilunares? Aórtica y pulmonar, respectivamente. Y quiero finalizar esta parte con lo siguiente. El cierre de las valvas, ya sean las semilunares en la sístole, el cierre de las valvas, ya sea el cierre de las atrioventriculares como la tricúspide y la mitral durante la sístole y las semilunares durante la diástole, estos cierres son tan bruscos que generan un sonido. ¿Cuáles sonidos serán? Pues los sonidos cardíacos, sonidos o ruidos cardíacos, lo pueden leer. Entonces, durante la sístole, el cierre de las valvas atrioventriculares me va a generar el primer ruido cardíaco. Y durante la diástole, el cierre de las valvas semilunares, es decir, de la pulmonar y la aórtica, nos va a generar el segundo ruido cardíaco. Por lo tanto, si hacemos un diagrama de los ruidos cardíacos, pondríamos primer ruido, segundo ruido. Vamos a llamarles S1 y S2. Y recuerden que esto es un ciclo. Luego nuevamente tenemos S1, S2, S1, S2. Entonces quiero que observen, el corazón está latiendo, el famoso dum loop, dum loop, dum loop. Por lo tanto,
entre el primer ruido y el segundo ruido cardíaco, este periodo corresponde a la sístole, mientras que este espacio un poco más alargado, ahora entre el segundo ruido cardíaco y el primero del siguiente ciclo, esto corresponde a la diástole. No olvidemos que el primer ruido, vamos a hacer el ejercicio, se produce por el cierre de cuáles valvas. Primer ruido, cierre de valvas atrioventriculares, es decir, tricúspide y mitral o bicúspide. Y S2 se produce por el cierre de las semilunares, es decir, pulmonar y aórtica. Entonces, el espacio que se encuentra entre el primer y el segundo ruido cardíaco corresponde a la sístole, y el segundo espacio, que es más alargado, entre el segundo ruido cardíaco y el primero del siguiente ciclo, corresponde a la diástole. Muy bien. Hay mucho que revisar. Los conceptos, el tipo de sangre que se transporta en las cavidades cardíacas, pero es cuestión solamente de repasarlo y bueno, si tienen alguna duda, la comentamos en clase.